Muy buenos días, jóvenes. He visto al inconveniente que hemos desarrollado la semana anterior en cuanto al compartir la pantalla. Se ha dado a que se realice esta grabación con el tema final de bordes divergentes y convergentes. Bien, el propósito de esta sesión con el tema de bordes divergentes y convergentes es poder diferenciar entre bordes divergentes y convergentes. Tenemos dos esquemas de dibujos en los cuales tenemos en la parte izquierda fuerzas que se separan, ¿no? Igual en el bloque del lado derecho tenemos fuerzas donde las flechas amarillas apuntan fuerzas, ¿no?, que van a converger y van a chocar, ¿no?, para poder formar cadena de montañas, ¿no?, o realizar alguna actividad sísmica, ¿correcto? Entonces el propósito de nuestra clase final, ¿no?, para esta cuarta semana es poder diferenciar los bordes divergentes y convergentes. Para poder entender esta diferencia entre bordes divergentes y convergentes, tenemos un poquito de introducción en relación a la teoría de la tectónica de placas, ¿no? Tenemos como antecedentes, ¿no?, en cuanto a la definición de qué es una tectónica de placas, ¿no?, a qué teoría se está basando esta tectónica de placas, ¿no? Esta es una teoría que explica una variedad de procesos geológicos, principalmente, ¿no?, basada en la que la litosfera de la Tierra va a encontrarse fragmentada en diversos tamaños, ¿no?, como si fuesen un rompecabezas, ¿no?, llamadas placas tectónicas que van a ir encajando entre sí, ¿no? Y estas a su vez varían en grosor según su composición, ¿no? Estas ya sean provenientes de la corteza continental o la corteza oceánica. También indicarles que estas placas tectónicas se mueven, ¿no?, unas respecto a otras, ¿no?, de acuerdo al sistema de transferencia de calor, por lo que proviene del núcleo y manto, ¿no?, generada por las corrientes de convección, que también lo vamos a ver más adelante. En conclusión, la tectónica de placas expone que la corteza terrestre va a estar fragmentada, en las cuales va a estar desplazada, ¿no?, unas a otras, ¿no?, ya sean por las corrientes de convección del calor en el interior de la Tierra proveniente del manto. Entonces, existen zonas donde el movimiento van a ser ascendente y descendente, ¿no? Esto para obtener un poquito de conocimiento acerca de la tectónica de placas. Tenemos como la teoría de la deriva continental, que fue propuesta mediante dos hipótesis a esta teoría, que es la deriva continental y lo que es la expansión del fondo oceánico. La deriva continental está basada en una hipótesis de Alfred Wegener, en el cual, ¿no?, es datado en un libro sobre el origen de los continentes y océanos, quien sostuvo que existió un supercontinente que englobaba todas las masas terrestres, llamada Pangea, ¿no? Plantea que hace 200 millones de años se fragmentó en continentes pequeños y que se movieron muy lentamente hasta la posición actual en la que estamos, ¿no? Esa es la teoría de la deriva continental en cuanto a Alfred Wegener, ¿no? Entonces, esto hace que su teoría se basó en la coincidencia en la forma de las costas que tenían de África y Sudamérica, la coincidencia de tipos de rocas y estructuras entre África y Sudamérica, la existencia de glaciaciones de hace 250 millones de años, ¿no?, y la existencia de una fauna, ¿no?,
en cuanto a lo que es la coincidencia, ¿no? Que ahora son separados con miles de kilómetros, ¿no? Por el Atlántico. Tenemos acá la teoría de lo que es, ¿no? El supercontinente que engloba todas las masas terrestres, llamado Pangea. Tenemos acá algunas coincidencias fisiográficas entre las costas de África y las costas de Sudamérica. La coincidencia es mayor si se realiza a partir de las plataformas continentales, ¿no? De acá la parte. Tenemos señales de una glaciación, ¿no? Tenemos las partes blancas con las flechitas rojas que nos indican una glaciación de hace 250 millones de años, ¿no? Cuya dirección, ¿no? De esta glaciación, ¿no? Se da en lugares ahora muy distantes, como los que tenemos en lo que es al sur de Gondwana. Como teoría tenemos que los glaciares de hace 250 millones de años, ¿no? En el sur de Gondwana, ¿no? Se encontraba uno de los polos cubriendo el área en el blanco, en la parte que figura, ¿no? Tenemos acá el avance de los hielos, ¿no? Donde están las flechas, tenemos que dejó marcas en cuanto al terreno y a las rocas, las cuales permitieron, ¿no? En la actualidad reconocer, ¿no? Y datar este hecho, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Los, eh, eh, los restos, ¿no? De algunas marcas, ¿no? Que se dejan en el terreno y en algunas rocas al sur de Gondwana. En esta parte tenemos varias existencias de animales y vegetales fósiles en lugares muy distantes. Tenemos acá en la parte casi centro de Sudamérica, tenemos el Cygnognathus, que era un reptil depredador terrestre, y el Mesosaurus, que era en la parte sur de Sudamérica, ¿no? Y con la coincidencia o similitud, ¿no? De estos mismos restos fósiles, ¿no? Tanto de mamíferos y de fauna, como son plantas terrestres, los Glossopteris y los Mesosaurus, ¿no? Que se encontraron, ¿no? Restos de fósiles de estos reptiles, tanto como plantas. ¿No? Sería una evidencia paleontológica y la anterior sería una evidencia geográfica, geológica. Tenemos acá lugares que van formando un único continente, las áreas de distribución de estos organismos fósiles, ¿no? Que se continúan de un lado a otro, ¿no? Las comparaciones y similitudes que se han realizado, ¿no? En cuanto a las dataciones y restos fósiles que se han encontrado, cuyas evidencias paleontológicas, geográficas, paleoclimáticas se han evidenciado. Acá tenemos, ¿no? La presencia más a detalle de la existencia de estos reptiles llamados, ¿no? Mesosaurus, en los cuales vamos a identificar, ¿no? El estudio de algunas plantas, ¿no? En forma de lo que son los helechos, los Glossopteris, ¿no? Tenemos animales como son los fósiles, ¿no? que se han encontrado en la existencia en cuanto a esta teoría, ¿no? Que se llama lo que es la parte de la existencia de la Pangea, ¿no? Tenemos impresiones de hojas de lecho, ¿no? Tenemos rocas de África, rocas ígneas de África, Sudamérica, India y la Australia. Y tenemos la reconstrucción de Gondwana, ¿no? Tenemos la existencia de restos fósiles de Cygnothatus, ¿no? Un reptil terrestre del Triásico, ¿no? Que tiene la
coincidencia tanto en la parte central de Sudamérica y en la parte sur, ¿no? Sureste, suroeste de África, ¿no? Tenemos la distribución de estos reptiles como el Mesosaurus en África y Sudamérica, tanto como las características tan distintivas que se dan en otras regiones, ¿no? Como se puede ver también durante el Pérmico, ¿no? Hoy en día la idea es que los continentes actuales estuvieron unidos, ¿no? Como un todo, llamada Pangea, ¿no? Dentro de lo que es el Permo-Triásico. Entonces, estos empezaron a disgregarse, a fragmentarse a partir del Jurásico y es eh, debido a los mecanismos, ¿no? En cuanto a la teoría de la deriva continental, ¿no? Entonces, después de que los geofísicos, ¿no? Habían sido, ¿no? En cuanto a los estudios, ¿no? Las hipótesis manejadas de la deriva continental, ¿no? Resulta esta evidencia que se acumuló en cuanto a lo que son, ¿no? Mediante estudios, ¿no? Geofísicos, lo que es la documentación en cuanto a la profundidad de los sismos en función a la distancia de la Tierra hacia el continente, ¿no? Entonces, también partió esta documentación en cuanto a lo que es Benioff, ¿no? Que resaltaba el hecho de que las zonas de alta sismicidad no estaban distribuidas de manera uniforme sobre el globo, ¿no? Terráqueo. Entonces, estos indicios nos ayudan, ¿no? A que se incremente, ¿no? Esta documentación y evidencias en cuanto a lo que es, ¿no? Estos datos paleontológicos, datos litológicos y estructurales que se manejan, ¿no? En la teoría de la expansión del fondo oceánico, tenemos que la tectónica de placas se pudo desarrollar al estudio de los fondos oceánicos, ¿no? Que se han realizado, ¿no? A partir de mediados del siglo XX mediante estudios geofísicos ahora en la actualidad y se observó, ¿no? Que los fondos oceánicos no eran planos, sino que representaban un acusado relieve, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos el mayor conocimiento científico que ayudó, ¿no? A que se hiciera una revisión sobre esta hipótesis manejada de la deriva continental, ¿no? Nos ayudó bastante esta teoría de la expansión del fondo oceánico. A los años 60 vemos que los conocimientos de fondos oceánicos se ha cartografiado mediante barcos, ¿no? Con data geofísica y se descubrieron dorsales oceánicas, fosas oceánicas, ¿no? Se han podido identificar escudos, ¿no? Taludes, ¿no? Oceánicos, ¿no? En el fondo del mar. Tenemos también una dorsal. Un ejemplo de una dorsal y fondos oceánicos, ¿no? La dorsal viene a ser esta cresta que nosotros estamos viendo, la fonda abisal, la plataforma, ¿no? El guyot, ¿no? Como un pequeño, como un pequeño montículo que sube en la dorsal oceánica, que es la cresta, el monte submarino y el talud continental. En la teoría de la expansión del fondo oceánico, vemos que las dorsales oceánicas estaban localizadas sobre las zonas de ascenso, ¿no? Entonces, estas zonas de ascenso, ¿no? Convectivo del manto, ¿no? Van a ir subiendo el material caliente hacia lo que es la litosfera y donde se va a ir expandiendo de forma lateral en la corteza. Entonces, esto va a ir transportando al fondo oceánico en el cual la cresta de la dorsal se va a ir alejando, ¿no? Poco a poco. Tenemos dorsales
oceánicas, ¿no?, que son recientes, y las fosas, ¿no?, que podrían indicarse que son las más antiguas, ¿no? Donde estas fosas, cuando están de acuerdo al tipo de borde, pues se van a ir consumiendo en el fondo oceánico y van a generar unos fondos oceánicos más recientes, ¿no? También se propuso que existían sitios de zonas de convección del manto de forma descendente, ¿no?, en el cual la corteza oceánica es empujada de nuevo y se va consumiendo de forma gradual. No existen evidencias que demuestran que las placas, ¿no?, que las líneas de las costas, ¿no?, los bordes tanto de África y de América del Sur, ¿no?, eh, coincidían, ¿no?, como fragmentos o rompecabezas que encajaban en un todo, ¿no?, dadas a estas evidencias geográficas, evidencias paleontológicas, geológicas, paleoclimáticas, y también lo que es la parte del paleomagnetismo, ¿no? Eh, tenemos ver acá que al momento de realizar esta estudio sobre el fondo oceánico se descubrió, ¿no?, que en el centro del Atlántico hubo una gran cordillera montañosa llamada lo que es la dorsal oceánica, que está formada por rocas volcánicas jóvenes, no recientes. También se encontró, ¿no?, una capa de sedimentos delgada y cercana al continente. También, como tercer punto, las rocas se hacen más antiguas a medida que nos alejamos de la dorsal, ¿no? Esta es la dorsal, estas son las dorsales, y las que son de color verde, ¿no?, son más antiguas que las que están de color rojo, que son las más recientes, ¿no? Y como cuarto punto, ¿no?, tendríamos una edad relativa de hasta 180 millones de años, ¿no?, según los estudios geofísicos, ¿no? Y tenemos las dataciones, ¿no?, por edades de acuerdo al estudio que se ha realizado. Okay. La teoría de la expansión del fondo oceánico la propuso Harry Hess, ¿no?, que han enunciado que esta hipótesis se expandía a partir de la emisión del magma en las dorsales, ¿no?, que ascendía saliendo desde el manto, ¿no?, y entraba en contacto en cuanto a lo que es, ¿no?, la parte de la corteza terrestre. Tenemos que en los años 60 comenzó a descubrir cómo era el fondo oceánico, ¿no? Se descubrió una enorme dorsal llamada Medioceánica que está en el Atlántico, ¿no? Tenemos acá esta dorsal, que son las más recientes, y las que están cercanas al continente, las costas de África y de Sudamérica, son las más antiguas. Ah, Al realizar el estudio del fondo oceánico se descubrió el relieve del fondo, una dorsal medio-oceánica, fosas oceánicas, la composición del fondo, que era de rocas volcánicas recientes, la edad del fondo oceánico, rocas más jóvenes próximas a la dorsal y rocas más antiguas más alejadas de la dorsal, ¿no?, de la cresta. Tenemos acá los fondos oceánicos que están constituidos por rocas magmáticas. Estas rocas son tanto más antiguas conforme nos acercamos a las costas de América y de Europa. En el centro del océano tenemos la edad de las rocas, que es muy reciente. Tenemos, además de estos fondos oceánicos, carecen de sedimentos, lo que indica que también que son muy recientes, ¿no? Tenemos, ¿no?, de años recientes hasta las rocas más antiguas, ¿no?, según se van alejando de la dorsal. Las placas continuas, al moverse entre sí,
¿no? Van a ir separándose o acercando, deslizándose lateralmente, formando los distintos tipos de límites o bordes de placas, ¿no? Que se va a desarrollar, ¿no? Y diferenciar en esta sesión. Tenemos los límites divergentes, llamados bordes constructivos, ya que estas van a darse, ¿no? Debido al ascenso de materiales del manto, lo que provoca que las placas se separan, se van a ir por fuerzas divergentes y estas coinciden en las dorsales oceánicas. En diferencia de los límites convergentes, vendría a hacerse un borde destructivo donde las zonas de placas se aproximan y se va introduciéndose la más densa, que vendría a ser la placa oceánica, que subduce por proceso de subducción por debajo de la otra y provocando, ¿no? Una destrucción de la corteza oceánica. Esto se da en las fosas oceánicas, ¿no? Los límites transformantes o bordes pasivos vendrían a ser placas, ¿no? Que se deslizan lateralmente donde no se crea ni se destruye lo que es la corteza oceánica ni la litosfera. Acá tenemos una lista, ¿no? En forma de dibujo de todas las placas tectónicas. Hay como 20 placas tectónicas, pero de las cuales solo vamos a eh, mencionar las 7 placas más resaltantes, ¿no? Debido a sus principales y magnitud que son grandes, ¿no? Y que unidas estas 7 placas que voy a mencionar van a representar el 94% del total de la corteza terrestre, ¿no? Tenemos la placa norteamericana, ¿no? Tenemos la placa sudamericana, ¿sí? Tenemos la placa del Pacífico, tenemos la placa africana, tenemos la placa euroasiática, tenemos la placa australiana india, ¿no? ¿no? Tenemos como séptima placa importante la placa de la Antártica, ¿no? Entonces estas placas, ¿no? Se han resaltado debido a su, ¿no? magnitud, ¿no? De las 13 restantes que se pueden observar, ¿no? en esta imagen global de placas. También indicarles que en esta parte podemos observar algunos bordes convergentes que se dan entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, ¿no? Podemos ver la dirección de las flechitas que van de color rojo, los bordes convergentes, a diferencia de los bordes divergentes que se separan, ¿no? Tipos de bordes de placas. Hay 3 tipos de bordes de placas, los que habíamos mencionado, constructivos, que vendrían a ser, ¿no? Los convergentes, y los destructivos, los divergentes, ¿no? Constructivos, crea una nueva litosfera, ¿no? Coincide con las dorsales. Los destructivos divergentes destruyen la litosfera, coincide con las fosas o zonas de subducción, se da en zonas de subducción y de zonas de colisión continental, que también se puede hacer entre corteza continental y continental, ¿no? Pasivos vendrían a ser fuerzas transformantes, que solamente hay un deslizamiento transcurrente lateral, donde no se crea ni se destruya lo que es la litosfera, ¿no? Los límites de placas, ¿no? O bordes de placa. Tenemos acá la convergencia entre continente y continente. Vendría a ser zonas, ¿no? De convergencia entre dos placas continentales, entre continente y continente, colisión entre dos fragmentos continentales en los cuales
¿no? Se producen gran deformación, gran plegamiento, ¿no? Generando cordilleras montañosas, ¿no? Pero plegadas, ¿no? Plegadas, ¿no? Rugosas. Como ejemplo, de forma global, tendríamos entre la India y Asia, sobre lo que son las montañas, los Himalaya. Tenemos el otro, convergencia entre dos placas oceánicas. Acá tenemos, ¿no? Dos placas oceánicas que funcionan una debajo de la otra, ¿no? Y se da en zonas de subducción. Si nosotros vemos, ¿no? Cómo se subduce la corteza oceánica por ser más densa, ¿no? Sobre la otra, ¿no? Sí. Esta genera una serie de cadenas de volcanes, en los cuales nosotros vamos a llamar el arco de islas de volcanes, ¿no? Lo que son las islas Aleutianas, las islas Marianas o las islas del Mar Caribe por las Antillas, ¿no? Entonces, este zona convergencia vendría a ser dado entre dos placas oceánicas formando lo que son los arcos de islas volcánicas. La otra zona de convergencia es entre una placa oceánica y una continental, donde la más densa se va a ir hundiendo sobre la otra, ¿no? Y a los 100 kilómetros se va a ir fundiendo, ¿no? ¿Sí? También vemos, ¿no? La falla transformante que vendría a ser, por ejemplo, la falla de San Andrés, que se conoce globalmente, que vendría a estar como un borde transformante, ¿no? Que no está dentro del cielo, pero lo estamos observando en la imagen. Tenemos acá convergente, fosa oceánica con arco, algunos detalles de la imagen, ¿no? Donde se puede formar un borde divergente o constructivo, ¿no? Lo que son los ribs continentales, ¿no? Los ribs vienen a ser áreas de espacio, ¿no? Áreas en la cual la corteza terrestre se va a ir separando, ¿no? Abriendo espacio en las cuales se van a ir formando fallas directas, fracturas, en las cuales va a tener alguna subsidencia, ¿no? Entonces, estas se van a ir formando, ¿no? De acuerdo al crecimiento de algunos edificios volcánicos en zonas eh, de esfuerzos sometidos, ¿no? De extensivos que van a ir generándose a través de fracturas en forma de fisuras, ¿no? Las cuales se van a ir emitiendo lava, ¿no? Entonces se va a ir formando acá los ribs, ¿no? ¿No? Los ribs se van formando, se va abriendo el área, la zona, ¿no? Y se van separando hasta formar lo que son las fallas, ¿no? Directas y áreas deprimidas para lo que es la subsidencia. Tipos de bordes de placas. Tenemos acá bordes de placas divergentes, activas. Las convergentes también son bordes activos, ¿no? Vendrían a ser estas divergentes con, destructivas y las convergentes constructivas, ¿no? Las divergentes vendrían a ser, perdón, las divergentes vendrían a ser constructivas y las convergentes vendrían a ser las destructivas, perdón. Entonces, estas placas se van a ir separando, las divergentes, permitiendo el ascenso del material del manto hacia lo que es la superficie, generando un nuevo fondo oceánico. Principalmente se da en las dorsales oceánicas, ¿no? Y estas van a ir representando un 20% de la superficie total de tierra, ¿no? Entonces, estos bordes divergentes se van a ir moviendo casi 5 centímetros al año, donde también se van a ir desarrollando lo que son, lo que es la parte de la expansión del fondo oceánico, generando un rift continental, ¿no? Entonces, en los divergentes.
¿no? Son zonas constructivas. En los convergentes vendrían a ser placas que se juntan, que se chocan, ¿no? Que colisionan, ¿no? Una respecto a la otra, generando, ¿no? Que la más pesada va a descender, ¿no? En dirección del manto para ser reabsorbida, y estas están asociadas a la parte de la litosfera, cómo se va a ir hundiendo el manto al momento de ser reabsorbida, ¿no? Entonces vendrían a ser eh, placas destructivas. Acá tenemos un ejemplo de bordes divergentes, como nos estamos observando en una dorsal oceánica centroatlántica que corresponde a los límites de placas que se separan entre sí, ¿no? Podemos ver cómo se están separando, ¿no? De acuerdo a las corrientes de convección, ¿no? De la litosfera, ¿no? La placa oceánica, ¿no? La falla que se produce al momento de aperturarse la zona abierta en el fondo oceánico, ¿no? Bordes divergentes, y donde se va a ir formando ¿no? Puede ser un nuevo fondo oceánico o una dorsal oceánica, ¿no? Ejemplo, tenemos acá el arco volcánico continental, la cordillera de los Andes, ¿no? Que se van como borde constructivo. Luego tenemos los bordes convergentes, que vendrían a ser placas que se juntan, que se colisionan, se chocan, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? La formación de los Andes, ¿no? Estos eh, se han dado en cuanto a lo que es la corteza continental, ¿no? Se ha ido plegando, se ha ido fracturando en su borde de contacto y apareciendo lo que es asociada a lo que es la actividad sísmica y volcánica, ¿no? El origen de la cordillera de los Andes en Sudamérica como ejemplo, ¿no? Tenemos acá por bordes convergentes, ¿no? En esta imagen, acá en los bordes convergentes, tenemos, me permite regresar, bueno, tenemos acá tipos de bordes o límites entre placas convergentes. Tenemos entre zonas de continente a continente, donde estas van a ir flotando, y ¿no? Como les había mencionado, en los continentes de la India y Asia, que se van formando lo que son los Himalayas, ¿no? Entonces, igual estas que se están, ¿no? Pues se observan dentro de lo que es la corteza continental, colisionan, al momento de entrar en contacto, estas se pliegan, se deforman, se fracturan, y se ve la aparición del mayor sistema montañoso del mundo, que es los Himalayas, ¿no? Mediante movimientos sísmicos, ¿no? Y lo que son zonas de vulcanismo, ¿no? Que ya no se observan, ¿no? Ahora en la actualidad. Como ejemplo tenemos el Everest, la montaña más alta del planeta, ¿no? Como consecuencia de una convergencia continental-continental, ¿no? Estas, cuando son de continente a continente, van, ¿no? Flotando ambas placas, y se van deformando y se van plegando y se van generando la cordillera de montañas, ¿no? Es así como se forma esta convergencia continental a continental, ¿no? Entre dos placas continentales. Esto como conocimiento, tenemos el motor de las placas tectónicas. El origen del movimiento de las placas está en una de las corrientes de materiales que sube, que asciende del manto, denominadas corrientes de convección. Si nosotros vemos estas flechitas de color negro que están semicirculares, son las corrientes de convección que van en relación a la fuerza de la gravedad. Estas corrientes de convección se producen por diferencias de temperatura, de densidad,
de manera que los materiales más calientes, ¿no?, pesan menos y ascienden a los materiales más fríos. Son más densos y pesados y descienden, ¿no? Entonces quiere decir que cuando están cerca a lo que es el manto, estas ascienden, suben, ¿no?, se enfrían y luego vuelven a bajar al enfriarse, ¿no? Y así están en esas formas de convección en cuanto, ¿no?, a la astenosfera del manto que se originan este tipo de corrientes de convección. Sí, el motor de las placas vendría a ser este punto como corrientes de convección, ¿no?, que mueve, que activa, que le da movimiento, ¿no? ¿No? ¿Y por qué se mueven estas placas? ¿No? Por la convección del manto, ¿no? La base del manto se calienta y empieza a moverse y se enfría en la parte superior, ¿no?, generando estas corrientes de convección. Bien, hemos finalizado lo que son los bordes divergentes y convergentes. La diferencia está, ¿no?, en las fuerzas, ¿no?, tensionales, ¿no?, y en cuanto a estos límites constructivos y destructivos que se dan en diferentes zonas, ¿no?, ya sean de continente a continente, de océano a continente o entre dos, ¿no?, entre dos cortezas oceánico continente, ¿no? Entonces, no se olviden revisar la actividad asíncrona que tenemos de la semana 3, desarrollar la actividad, reflexionar, realizar el tiempo de tareas, ¿no?, el cumplimiento de vuestras tareas y lo que es la calificación en cuanto a la lista de cotejo, cómo se va a evaluarse, perdón, a cada uno de ustedes. Gracias.